a grabar. Ahí estamos grabando. Bien. Bueno, ya somos unos cuantos, así que podemos empezar. Bueno, algunas aclaraciones con respecto al último parcial de teoría, ¿sí? Y ya era algo que me había pedido, creo que era la profesora Claudia Daña, que ustedes el día 21 de octubre, que era cuando teníamos el parcial, creo que ustedes tienen un parcial con esa materia, la materia de Claudia Daña, ¿puede ser así? Sí, profe. Perfecto. Entonces había que ponerlo para la otra semana. El tema está en lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es un cambio un poquitito más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a faltar una clase. Entonces, si me va a faltar una clase que va a ser la del 21, vamos a andar complicado. Entonces, la mesa de examen va a quedar el día 4 de noviembre, que es cuando ustedes tenían el recuperatorio de la materia. ¿Está bien? 4 de noviembre en el horario que tenemos nosotros, a las 3 de la tarde. Y el día del recuperatorio va a pasar a ser el último día de clases, el 11 de noviembre. ¿Está? Como esa semana normalmente nadie hace nada, ¿ok? Yo entonces había dejado una semana de buffer como para poder usarla en el caso de que llegara a pasar algo por el estilo. Ya después van a recibir un correo electrónico en donde ustedes van a tener las dos fechas, ¿sí? La fecha del 4 de noviembre como fecha de parcial, segundo parcial de teoría, y la fecha de 11 de noviembre para hacer los recuperatorios a aquellos que lo necesiten. Y no hay ningún inconveniente. Un alumno que está... Bueno, profe, perfecto. Sí, o sea, ya después van a recibir el mail. Hoy no puedo entrar en el CBG porque lo están actualizando el Moodle, la Moodle nuevo, que sea lo que Dios quiera, como dicen. Así que aguántenme un cachito que me salta hasta otra máquina. Ahí va. Perdón, lo que pasa es que estamos actualizando varias máquinas y estoy solo, entonces ando de un lado para el otro como bola sin manija, dicen. Ese es el famoso dicho que hay. Así que bueno, vamos a ver qué va pasando. Lo que pasa es que está la máquina, la tengo en otro lugar y no tengo que salir corriendo cuando me pide aceptar. Bien, ¿qué estábamos haciendo nosotros? En la última clase vimos la parte de software y bueno, dijimos que en esta clase íbamos a hablar todo lo que sea memoria. ¿Sí? Bueno, y el culpable de la memoria es alguien que ustedes conocen. ¿Por qué la máquina tiene memoria? Vamos a empezar a trabajar un poco con eso. ¿Quién fue el culpable? ¿Sí? Que indicó que los programas tenían que residir en memoria, ¿sí? Que no podía ser que se tuviera que cablear la computadora cada vez que se tendría que poner un programa nuevo. ¿Quién fue el que lo dijo eso? Von Neumann. Exactamente. Sí, gracias a von Neumann, ¿sí? Nuestras computadoras tienen memoria, ¿sí? Y tenemos dos grandes tipos de memoria, ¿está bien? Las memorias principales y las memorias auxiliares, que eso nosotros ya lo habíamos visto a principio de año, ¿sí? Pero las nombramos nada más. Entonces, estas memorias, ¿sí? Son indispensables, tanto una como la otra. Unas para trabajar y otras para almacenar. ¿Está bien? La memoria principal es la memoria que está en el equipo para que la máquina trabaje, ¿sí? Dentro de ella podemos encontrar lo que nosotros conocemos como RWM o RAM, la llamada RAM, la memoria caché y la memoria ROM. ¿Bien?
En cuanto a las memorias auxiliares, las mismas se encuentran también en el equipo, fuera, igual que las memorias RAM, porque no están dentro del microprocesador. ¿Está bien? Están en la placa madre, conectadas en zócalos, ¿sí? Al igual que las memorias auxiliares, a través de interfaces, ¿sí? Y estas memorias auxiliares sirven para almacenar información en forma indefinida. ¿Está bien? Con el tiempo, hay distintos tipos de memorias que se fueron dejando de usar, principalmente por velocidad y capacidad. ¿Está bien? Velocidad y capacidad. Las primeras fueron de origen magnético, ¿ven? Como la cinta. ¿Sí? Después, bueno, se fueron mejorando, aparecieron discos duros, aparecieron discos flexibles. ¿Sí? Los primeros en desaparecer fueron los discos flexibles, no así las cintas. ¿Sí? Los discos flexibles fueron los primeros en desaparecer debido a su capacidad, que era muy pequeña. ¿Sí? Acuérdense que el máximo de capacidad de un disquete era 1,44 MB. ¿Qué hacemos con 1,44 MB? No hacemos nada. ¿Está bien? 1,44 MB de información no es nada actualmente. Sobre todo que nosotros manejamos imágenes, ¿sí? Y manejamos sonidos. Si estuviéramos hablando de la época de hace 30 años atrás, ¿sí? Los archivos no tenían gran tamaño, por lo tanto en un disquete entraban gran cantidad. Otro de los grandes problemas que tenían estas unidades flexibles era que eran muy susceptibles a los cambios magnéticos. O sea, yo no la podía dejar cerca de un imán, o colocarle un imán encima, o colocarlo en un televisor de rayos, ¿sí? De tubos de rayo catódico, no los televisores estos que usamos nosotros ahora LED. ¿Por qué? Y porque el mismo efecto provocado por ese cañón que lanza electrones, ¿sí? Genera un campo magnético que desorientaba las partículas ferromagnéticas que estaban dentro de nuestros famosos soportes de memoria. ¿Sí? Ni tampoco lo podíamos dejar en el sol, por algo muy sencillo, era plástico. Lo más factible era que se deformara, ¿sí? Y que perdiera las propiedades magnéticas. Con lo cual, teníamos también distintos problemas. ¿Sí? También nos encontrábamos con otros problemas. Las unidades lectoras no eran confiables, sobre todo las de los disquetes más pequeños, de 1,44, los llamados discos flexibles de 3,5 pulgadas. Sí, estos discos flexibles, las lectoras eran malísimas, las lectoras de escritorio eran malísimas y los terminaban rompiendo. Entonces, la duración de la información en un disquete era bastante problemática, por lo que había que estar haciendo continuos backups. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, hay ciertas unidades que fueron desapareciendo por distintas problemáticas. ¿Sí? Hubo otras unidades que desaparecieron por viejas nomás, ¿sí? O porque les salió una mejora en el mismo momento. Un segundito. Perdón. Hubo otras, como decía, que aparecieron ya viejas. ¿Por qué? Y porque les apareció algo, ¿sí? Que era mejor en el mismo momento. ¿Sí? Llámese pendrive, ¿sí? Y, bueno, disco magneto-óptico. ¿Está bien? Que deben de haber visto muy poco, directamente ni saben lo que es un disco magneto-óptico. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Actualmente los medios de almacenamiento auxiliares han cambiado mucho. ¿Sí? Ya los dispositivos móviles como las netbook o notebook ya no vienen más, ¿sí? Las de alta gama con un disco duro, magnético.
sino que vienen con discos de estado sólido. Por supuesto son mucho más chicos, pero bueno, la velocidad de acceso a los datos que tiene es impresionante. Y son más chicos no solo por el precio, sino porque al estar conectados siempre en Internet, todo se almacena en la nube directamente. Hoy he estado viendo un pequeño dibujo que había hecho alguien y lo había colocado en Internet, y bueno, y mostraban los distintos tipos, como si fuera un dibujito animado, los distintos tipos de medios de almacenamiento, cómo fueron apareciendo, y hasta el final que se quedan, hasta el pendrive se queda mirando y observan que el último medio de almacenamiento levanta vuelo y tiene patita y es una nube. ¿Sí? O sea, estamos llegando a lo que hace 40 años, ¿sí? Dijo Bill Gates, ¿sí? Donde dijo, Profe, sí, una duda. ¿Usted piensa que la SSD las tarjetas SSD van a ser reemplazadas por como almacenamiento en las nubes, por ejemplo, con los celulares? mirá, lo que pasa es que algo de almacenamiento vos tenés que tener en tu equipo, ¿está bien? Yo lo que digo es que tiende a, el tema está que algo de almacenamiento tenés que tener, si no directamente ya lo hubieran sacado, sobre todo en los celulares, ¿está? Pero tiende a eso, tiende a lo que dijo Bill Gates hace 40 años o 35, que él dijo que lo único que él pensaba en ese momento, que la computadora que él veía era simplemente un monitor y nada más. Todo conectado a la nube. Dispositivos de entrada, la voz, el touch, ¿sí? Tocar la pantalla y nada más. O sea, no hablaba de micro, no hablaba de unidad de almacenamiento, él hablaba de que ahí no iba a estar. Entonces ustedes cuando se encuentran con eso y dicen, bueno, en algo tiene que haber, ¿está bien? O sea, nosotros vamos camino a eso, ¿está bien? En un futuro a lo mejor desaparece todo lo que sea almacenamiento en los dispositivos. Yo creo que por ahora no, ¿está bien? Pues yo considero que algún tipo de almacenamiento tenés que tener, ¿sí? A ver, ustedes piensan, los celulares ya tienen su propia memoria y almacenan información y la mantienen. Si se hace de esa manera, a lo mejor algo se pierde, ¿sí? Ya las tarjetas SD, la única ventaja que tienen es que son extraíbles, nada más. Pero después el resto pueden ser reemplazadas por un pequeño disco de estado sólido, porque ya el tamaño de los discos de estado sólido son bastante chicos, ¿sí? Y cuando se siga achicando con los nuevos avances, no vamos a tener necesidad de tener, por ejemplo, una tarjeta de memoria, ¿sí? La única ventaja, vuelvo a repetir, que es extraíble, nada más. Yo creo que el almacenamiento en la nube es algo que ya lo tenemos, y es constante. Yo ya casi no tengo nada almacenado en mi equipo. ¿Sí? Todo está almacenado en la nube. Años y años y años de trabajo. ¿Tengo un backup hecho? Sí, pero el día que tenga que bajar lo que tengo en la nube, realmente no sé si me alcanzaría el disco de estado sólido que tengo yo, un disco extraíble que tengo de estado sólido, y otro disco duro que tengo también extraíble de 1 tera, para poder bajar toda la información que tengo, ¿sí? Sobre todo la cantidad de imágenes, de videos. Ustedes tienen que pensar que estos 2 últimos años hemos estado cargando en la nube videos y videos y videos, y no estamos hablando de videos pequeños, ¿sí? Videos de 1 hora, con el tamaño que tienen. Entonces, cualquier medio que nosotros tenemos se colmata. Ustedes piensen que ustedes iban a pensar que iban a cambiar una máquina fotográfica por un celular. La gente compra el celular por el tema de la cámara fotográfica, ¿sí? O sea, yo ni en ni en la pesadilla más grande pensé que iba a cambiar una cámara profesional por un celular, ¿sí? Ahora el nuevo iPhone se están peleando por las nuevas cámaras que tienen, porque el avance que tiene es una cámara mejor, nada más, no tiene mucho más avance, ¿sí?
Y lo mismo está pasando con los nuevos celulares de Samsung, que viene con 4, con 5, con 6, con 8 cámaras. O sea, estamos hablando lo que antes nosotros usábamos. A mí, ustedes me ven en el año 96, estoy con mi celular, ¿sí? Con una PDA, una grabadora de video sobre el hombro, portátil, inmensa como una casa, y una cámara fotográfica. Así viajé a Europa. Y ustedes me ven actualmente cuando salgo de viaje y salgo con el celular. No utilizo más ni la cámara de video, ni utilizo tampoco la cámara fotográfica. Y tengo cámara fotográfica. Tengo 2 cámaras fotográficas profesionales, electrónicas, no mecánicas. Y las cámaras electrónicas las uso, o las usa mi señora, cuando yo salgo a correr, cuando hacemos maratones, que saca fotografía, porque con el celular desgraciadamente no se saca con la misma calidad y no tiene, todavía no tiene las mismas funciones que tiene una cámara profesional de fotografía, ¿sí? La velocidad, zoom y todo lo demás, y enfoques, no es lo mismo con una cámara que con un teléfono, ¿no? Pero cuando uno viaja ya ni tiene necesidad de andar con una cámara fotográfica, porque con las fotos que saca el celular, el tema está en que, bueno, llega un momento que la capacidad de almacenamiento que tienen las tarjetas de memoria, y aparte los costos que tienen, hace que uno tenga que empezar a descargar información en otro lado. ¿Está bien? En algún momento puede llegar a ser que no tengamos más almacenamiento fijo. En algún momento. Pero fíjense que las computadoras por lo menos están tendiendo a eso, ¿sí? Disco de estado sólido pequeño, 216, 512, y punto. Y después de ahí, subí a la nube. Vos vivís conectado a la nube. ¿Está? Entonces, nosotros necesitamos tener ese acceso. Si ustedes se ponen a pensar en un cajero automático, el cajero automático lo único que tiene es una pequeña memoria que es para salvaguarda de las operaciones que hace, pero realmente el sistema operativo lo carga de la red. O sea, no tiene muchas cosas más, o una caja autónoma de mercado, ¿sí? Lo único que tiene es una pequeña memoria que solamente tiene acceso a la FIP para poder ver las distintas transacciones que hace esa caja en un periodo determinado. Inclusive está sellada por ellos, ¿sí? O sea, hay dispositivos que la memoria que tienen es relativa. Entonces, como les decía, estas memorias de almacenamiento que nosotros usamos tienen 2 métodos, ¿sí?, de grabación, que son destructivos y no destructivos. ¿Está bien? ¿Por qué se le llama destructivo? Y destructivo significa que cuando yo grabo no puedo volver a escribir. ¿Está bien? ¿Y eso dónde lo vamos a ver? Eso lo vamos a ver en unidades ópticas. ¿Está bien? En la unidad óptica, ya sea un CD y un DVD, no se pueden volver a regrabar. Y ustedes dirán, pero profe, si hay CD regrabable. Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Ya vamos a ver que realmente no regraba, sino que graba en otro lugar. Pero son métodos destructivos de grabación. Y después existen métodos no destructivos, como los medios magnéticos o los medios electrónicos. ¿Está bien? Esos son básicamente lo que nosotros conocemos como memorias auxiliares. Pero nosotros hoy no vamos a hablar de las memorias auxiliares, sino que lo que vamos a hablar es justamente de las memorias llamadas principales. ¿Sí? Vamos a empezar hablando de algo que es una memoria muy útil, pero que generalmente la gente no conoce que existe, que es la memoria caché. La memoria caché es una memoria que está en el medio, entre el microprocesador y la memoria RAM. La función que tiene es almacenar los datos que va a necesitar el microprocesador para realizar sus tareas. Esto significa que en vez de buscar los datos en la memoria RAM, los busca en la memoria caché. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a el rendimiento del equipo. ¿Está bien? La memoria caché va a mejorar el rendimiento del equipo. Sí, esto empieza allá lejos y hace tiempo en un microprocesador que se llamaba 3
que se llamaba, perdón, 386, después 486, en donde se hace necesario, por las velocidades que incorporaba el micro, que hubiera una memoria que estuviera más cerquita del micro. Entonces, que pudiera tener acceso a la velocidad del micro. Es así como aparecen las memorias caché internas. Esto significa que es una memoria que está dentro del núcleo del micro. ¿Bien? Y hay memorias caché externas, que están fuera del núcleo del micro, pero dentro de lo que es lo que sería la oblea del micro. ¿Está bien? Por eso ahí vienen internas y externas. Generalmente se las numera con una letra L y un número. La capacidad de estas memorias es muy pequeña, pero lo suficientemente grande como para que el microprocesador pueda trabajar sin perder tiempo. Los que generan estas... A ver, que tengo una alumna. No la estaba mirando. Lo que crean estas memorias, ¿sí? Los fabricantes de estas memorias, las dotan de un algoritmo que indica que en el 99% de los casos, el dato que busca el microprocesador lo va a encontrar. ¿Sí? O sea, como ustedes pueden ver, son bastante exactas, bastante precisas, porque ya saben qué dato va a necesitar el microprocesador, para que el microprocesador no tenga que accesar a la memoria RAM. Son tipo RAM. Esto significa que son volátiles. Cuando yo apago el equipo, pierden contenido. Pero tienen una diferencia con las memorias RAM. Son estáticas, no dinámicas. ¿Qué es esto de estático y dinámico? Es una confección del punto de vista electrónico diferente. ¿Está bien? Las estáticas no necesitan que les esté brindando energía continuamente para mantener el contenido. Mientras que las dinámicas necesitan que se le brinde energía eléctrica dentro de un cierto periodo o frecuencia. De ahí aparece lo que se llama frecuencia de refresco. ¿Han sentido hablar de lo que es la frecuencia de refresco en una memoria? No. Sí, No. que se mide hertz, puede ser. Ustedes vieron que las memorias tienen una frecuencia, ¿sí? Sí. Bueno, ahí está hablando de la frecuencia de refresco. O sea, es la cantidad de pulsos que se mandan de energía por segundo para que la memoria mantenga un 0 o mantenga un 1. ¿Está bien? Esas son las memorias dinámicas, que son las memorias RAM. ¿Ok? Esa memoria RAM, a medida que va pasando el tiempo, cada vez es más grande en una computadora. Y que vienen divididas en bancos y que se colocan en la placa madre. ¿Está bien? Y hay de distintos modelos. ¿Qué modelo conocen, por ejemplo, de memoria RAM? La DDR. Las DDR, bien. Sí, las SDRAM, ¿las conocen también? Synchronic Dynamic RAM, SDR. Y todas vienen con el nombrecito y con la velocidad o frecuencia de refresco. ¿Qué pasa si yo coloco dos bancos de memoria de distinta velocidad? Una con una velocidad superior a otra. ¿Qué va a pasar con la máquina? ¿Va a andar? Andan, pero con la velocidad más baja. Exactamente, bien Luis. Va a andar pero con la velocidad más baja. Perfecto. ¿Sí? Entonces yo puedo poner dos memorias, ¿sí?, de distinta velocidad, pero lo que yo voy a conseguir es que la memoria funcione a una menor velocidad, que es la que tiene, o sea, del par de memorias, la que tenga menor velocidad se va a trabajar a esa velocidad. ¿Está bien? ¿Cuánta memoria pongo? Bueno, ¿de qué va a depender esto? Bueno, primero depende del sistema operativo. Con los sistemas operativos que tenemos actualmente, el direccionamiento de memoria que tenemos no es infinito, pero es inmenso. Punto número 1.
¿Sí? Punto número 2, el micro. ¿Sí? O punto número 1, el micro. Punto número 2, el sistema operativo. Direccionamiento no es infinito, pero es inmenso. Pero el gran limitador que tenemos nosotros de nuestra memoria, aparte del bolsillo, ¿sí? El costo que tiene, es la cantidad de zócalos que tiene disponibles mi placa madre y la capacidad que admite cada zócalo. ¿Sí? Después va a estar la discusión de si pongo 2 de 4, 1 de 8, ¿sí? 2 de 8, 1 de 16, qué es lo que conviene, el dual channel, ¿sí? Esas son discusiones que hay, ¿está bien? No, porque yo tengo AMD, entonces el dual channel, si yo coloco 2 de 4, trabaja diferente mi placa de video. Esos son temas que por ahí son demasiado técnicos y que no hacen a un ingeniero de sistemas. ¿Sí? Un ingeniero de sistemas va más allá. Lo que tienen que entender es cómo funciona y nada más. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que hay? El gran tema de las memorias es que, a ver, es más o menos como la ropa interior de las personas, se cambian todos los días. ¿Sí? Y desgraciadamente, si yo tengo una máquina que tiene 4 añitos y querer ponerle más memoria, se pone complicado el tema, porque con el cambio de tecnología hace que los fabricantes no la fabriquen más, y segundo, como en Argentina andamos medio complicado con las importaciones, ¿sí? No traigan de esa memoria, ¿sí? Porque a lo mejor no tienen más en existencia y compraron 50 bancos de memoria, vamos a poner un número, y no tienen más que esos 50, entonces se van a encontrar con distintos problemas, ¿sí? Y si yo quiero actualizar la cantidad de memoria de mi máquina, tengo que encontrar el mismo banco de memoria.